it started out with two particular ambitions, and Dos those ambiciones muy concretas organizing principles. o dos principios So organizativos. throughout Empezó all the large-scale political con una visión general de todas las crisis or breakthroughs políticas, on de the todos world los stage hitos had a nivel some mundial, como decía, que habían tenido algún tipo de impacto en mi vida, empezando por la crisis de Suez Berlin Wall coming down, hasta la caída del muro de Berlín the pandemic, y la pandemia the assault on the Washington y el Capitol asalto también al last Capitolio, year. por supuesto, So that el was año pasado. one. And then Bien, este a little sería, later digamos, un on, primer I punto, pero es que started to después think about empecé a writing a pensar novel en escribir una centered novela en la that que had el personaje some principal connections with myself tendría and at pues some points algunas my conexiones childhood, conmigo mismo particularly my y con mi family, vida, my parents. concretamente con la vida de mi familia y la vida de mis Well, that's padres. true, but he would also be a completely separate man Pero whose el life would personaje go sería in another direction. completamente distinto en realidad. Su vida Provide avanzaría responses to en virtually otra every dirección. Por situation. tanto, digamos que le di un poco mis respuestas a prácticamente cualquier And in situación. some ways, I Y suppose I could say that supongo que en Roland cierto modo Baines podría decir que is the Roland kind of Baines person I might have been es if I had never el tipo de discovered writing. personas, el tipo de persona que yo podría haber sido si no hubiera descubierto la Left escritura. school at 16, Si hubiera dejado abandonado in my la late teens, escuela I never a los wanted to work. 16, yo cuando tenía 18 años no quería un trabajo, no quería un empleo, al menos un empleo formal, no quería trabajar en una oficina, así que como Roland, pues seguramente habría acabado como, pues no sé, tocando piano en un bar o algo parecido. Or trying my hand at a bit of poetry O and igual hubiera building intentado, sites and factories as I pues, did no sé, escribir in primary poesía school o trabajar como and albañil teaching tennis o to como profesor de children in the tenis local a gente tennis mayor, courts. quién sabe, Um, en una cancha. Much of the novel, Buena parte de la and this novela, is my longest novel, y esta es mi novela más has an larga, element of discovery about it. tiene un The elemento de scenes that I descubrimiento, es decir, había escenas sketched out in the vaguest possible way, que I thought, yo de hecho I need to esbocé write de la manera más these vaga scenes posible down. y pensé, bueno, voy a escribir estas There were escenas para some ver qué va a crucial pasar. Por tanto, confrontations. había como algunas confrontaciones The most central fundamentales. one is Roland with his piano teacher for 15 Seguramente years la after he fundamental last saw her. es Roland y And it was su profesora de completely piano circumstantial. 45 años después de que se hubieran visto por Just última vez. going along with Y Roland and ringing the hice como doorbell un experimento, ¿no? Avanzando con Roland and going to y bed llamando friendly timbres with en her puertas con él, without buscando una cierta knowing what confrontación sin happened saber exactamente qué iba a pasar until I wrote it. hasta que realmente escribí cada escena. Underlying much of the novel is my conviction Subyacente a la novela in relation to está the mi lessons in life convicción that we all have respecto to a las learn, lecciones de vida that que todos tenemos que aprender, most of life's problems que that we la face mayoría de los problemas de involve la vida a los que nos conflict enfrentamos, o la or mayoría de las disappointment crisis, or loss, o de also confrontaciones o including pérdidas, moments of great joy, incluyendo también momentos de gran alegría y de satisfacción. but all the dark things, Es decir, particularly, hay are también solved very slowly momentos oscuros que as life no moves están along. resueltos. De They hecho, either resolvemos are pocas cosas a lo largo de la vida. Las cosas, or los puntos negros, o bien los simply olvidamos, have to o become bien part of who simplemente you are. tienen que convertirse en parte de We quién have a eres. word in English which we borrowed Tenemos from the Americans, una which palabra en inglés is que very tomamos prestada de los self-deprecating for americanos anybody who y uses que it. es un tanto engañosa I don't know if there's a para la Spanish gente que la equivalent, utiliza. but No sé si hay un equivalente en español, this pero es idea el that concepto de somehow something cierre, like the la death of idea your son de being que, returned to you no only at sé, that moment will you have closure. solo en un momento dado hay un cierre cuando, no sé, hay muerte, pero es que Most of no life's se cierran las cosas. La mayor problems or parte de los problemas de failures la vida y de are los simply part of the traumas baggage that we simplemente carry. forman parte de ese equipaje que And todos llevamos if con you ask, nosotros. well, what are the lessons Y of Roland si me Baines, preguntan, that is bueno, one of ¿cuáles them. son las lecciones de de la vida de Roland If you Baines? do think Diré you've que learned una something es by precisamente discovering esa. Es something decir, si crees que has that you aprendido can't put into algo words, eh, perhaps it's simply a la edad de 70 años, la cliche. verdad es que es muy In other difícil words, transformarlo en palabras si no se saying, intentando que no se conviertan know en un better, cliché. one of the most famous Es decir, pieces of advice eh, any em, oracle ever handed él out. muchas veces
la gente dice, no, ya he llegado a conocerme a mí misma, dice el oráculo, ¿no? O sé prudente, o sé valiente, o complácete, o piensa en los demás. Todo esto en realidad es nada. Es decir, ningún joven que escuche a una persona mayor dando un consejo, pues va a casarse con nada de lo que acabo de decir. Igual la única lección que puedes decir, o mi única manera, sería escribir una vida. Y esta novela es la lección, es mi lección, es el único consejo que realmente puedo dar. Debería añadir también una nota biográfica en este punto, y es que escribí esta novela en parte durante el confinamiento, y como muchos escritores, me di cuenta que cuando el confinamiento empezó, pues básicamente yo he vivido toda mi vida en confinamiento. Todos los escritores lo hacemos. Es el entorno ideal o la vida ideal es precisamente el aislamiento. ¿Me escucháis, por favor? I'm getting an odd noise here from, yeah. Por favor, Okay. rogamos que It was por favor, mantengan los micrófonos apagados, y si alguien necesita interpretación, recuerden que hay la bola del mundo en la parte inferior de la pantalla y que pueden escoger el idioma de su preferencia. Gracias. okay. So I had Bien, a most fortunate and lucky experience la in verdad terms es que of yo tuve una being experiencia muy afortunada porque to look in my diary and see page pude after page was ver completely mi devoted diario durante el confinamiento y ver of que página a página any commitments estaba como todo vacío de compromisos, de aeropuertos, and de viajes. was able to abandon myself to this 7 Pude days a week, 12 hours, abandonarme 15 a hours ese a day, trabajo 7 días a la semana, a veces 10, 12, 14 horas, como siempre había soñado hacer. O sea, el confinamiento en ese sentido fue able to ideal. Es decir, que fui immerse capaz myself in Roland de and his environment hacer una inmersión total en Roland y su fully. entorno, a And I'll fondo, leave it en su there. vida. I'm very Y lo happy dejo ahí. to Así que a partir de aquí, pues answer any estaré questions you might feliz de contestar a cualquier pregunta que podáis tener. Antes de dar paso a las preguntas, quizás Silvia, ¿quieres decir también unas palabras en nombre de la editorial? Sí, hola, bueno, buenas tardes a todos y thank you very much, Ian McEwan, to be here with us. Gracias, Ian McEwan, por estar aquí con nosotros. Y felices en Anagrama por dar con esta rueda de prensa, con esta novela, abrir el curso editorial. Y bueno, recordarles que tenemos pues la edición de lecciones con la traducción de Eduardo Iriarte y también la edición en catalán Lliçons con la traducción de Jordi Martín Llobet, y que aquí están pues periodistas también de Argentina, de México y de Chile. Bienvenidos todos. Y bueno, gracias Ian por estar aquí. Sobre todo, yo quisiera recordar los 20 títulos que tenemos ya en el catálogo de Ian McEwan. Yo creo que es un autor icónico de la editorial que nos ha acompañado durante, bueno, pues esos 20 libros, más 43 años ya juntos, y creo que supone también un autor que nos ha acompañado en la vida lectora de muchísimos de nosotros. Y en ese sentido me parece que Lecciones, esta novela larga que abarca toda una vida, la vida de un hombre como nosotros, que se ve influenciado y concernido por
por los grandes acontecimientos mundiales, ¿no? Desde la crisis de los misiles hasta la reciente pandemia. Creo que en el fondo también es un reflejo de nuestra vida con los libros de Ian McEwan, ¿no? Con los que hemos crecido muchos de nosotros como lectores desde esta edición primerísima de Anagrama del libro de relatos que hoy editaremos en una nueva colección, bueno, en una colección dedicada a la obra del autor con este formato de compactos. En fin, son un poco las claves de la vida editorial, de la vida como lectores influenciados por una obra inmensa. Y precisamente en esta novela a mí me gustaría subrayar sobre todo la gran lección para muchísimos de nosotros sobre cómo narrar el tiempo, cómo consigue poner el foco en los pequeños acontecimientos y después abrirlo hacia algo que nos concierne a todos. Me parece que es una maravilla, una obra inolvidable ya para muchos de sus lectores y bueno, quería comentar esto. Y también preguntarle a Ian McEwan cómo ha sido ese trabajo con el tiempo, cómo has conseguido intentar focalizar, a la vez abrirlo, ir adelante, ir atrás, conseguir que a veces el presente sea lo único que importa, una escena, no sé, a mí me admira, me parece que ha sido un trabajo brillante y nada, si nos puedes comentar algo sobre ello, te lo agradecería. Okay. Well, I suppose the first Vale, thing to say is that bien, creo que lo primero que debería hacer o decir es que hay un elemento muy potente de memoria en esta novela. absolutely no research for this Pero one. Everything eh, was just waiting for es que además no he hecho investigación en esta novela, todo estaba ahí como esperándome. Y la memoria es un instrumento fantástico, pero que también es muy engañoso. Es decir, la evolución no nos ha garantizado una memoria fotográfica y cuando intentamos recordar acontecimientos, pues en realidad no recordamos mucho la secuencia. Aunque haya pasado algo hace 2 años, la memoria es como un caleidoscopio. Y creo que desde el principio, desde el inicio, la novela, y sobre todo la novela también americana, siempre se ha interesado por narrar un tiempo subjetivo. Y precisamente por eso a los lectores les parece tan sencillo, tan fácil, ¿no? Cuando se confrontan con una novela que no va de manera lineal desde el principio hasta el final. Hay cosas que están como muy ancladas en la memoria, pero también en el flujo de la conciencia. Cuando pienso en las primeras novelas británicas, inglesas, una de las grandes es de Kristen Shandy, que es un juego total de tiempo, y lo que intento decir es que, bueno, pues la vida, como la memoria, a veces nos engaña y se organiza de una manera que es distinta a la cronología. También en mi propia vida yo he observado, y ahora tengo 75 años, y he observado cómo momentos de la infancia o de la adolescencia, pues de repente surgen en mi mente con una viveza que yo no conocía cuando tenía 30 o 40 años. Y si alguien me pregunta lo que hacía hace 3 años, pues igual dudo. Y en cambio, si alguien me pregunta qué hacía yo en 1956, seguramente voy a responder con más precisión. Es decir, que el tiempo juega con nosotros. Y muchos escritores, evidentemente, han jugado también, a su vez,
con el tiempo y han hecho obras maravillosas, precisamente desplegando una narrativa de una forma que no sea lineal. Si queréis seguir con alguna pregunta para Ian McEwan. Sí, Elena Evia del periódico tiene la palabra. Sí, hola. Buenas tardes, Ian. No, mi pregunta, por la idea de que evidentemente esta no es una novela autobiográfica, pero el lector la percibe como tal porque hay muchísimos elementos que forman parte de la vida conocida de Ian McEwan. La pregunta es, ¿ha tenido una sensación de, bueno, de haber llegado a una cierta etapa que podemos denominar vejez para abordar esta novela? Y luego otra cosa más, en esta novela se habla de un episodio que dio mucho que hablar en la prensa británica, que es el episodio de su hermano adoptado, y yo una vez le pregunté por ello y me dijo que no, que posiblemente no iba a escribir sobre ello, pero ahora veo que sí ha escrito. Bueno, pues me gustaría saber cómo ha abordado todo esto. Well, I've been asked many Bueno, times by sí, me han preguntado muchas veces a mis editores de los últimos 25 años, iba a escribir mis memorias y yo decía siempre, bueno, siempre, y después me olvidaba y me quedaba como absorbido por una siguiente novela, ¿no? Por otra novela. Así que, bueno, estas son mis memorias en cierto modo, en cierto modo. Y tienes razón, buena parte de mi vida familiar está ahí y concretamente el hermano que yo no supe que existía hasta que cumplí los 52. Ah, hermano escribió un libro que se llama Complete Surrender, Rendición Completa, y cubrió los elementos básicos de nuestro encuentro. Y yo quería hacerlo, abordarlo de una manera más subjetiva, más novelada. Y en parte, además, del proyecto de esta novela era mirar cómo algunos eventos, acontecimientos de nuestras vidas o del panorama mundial, pues lanzan, extienden una sombra muy amplia. La aparición de David en mi vida no solo fue algo, pues una alegría, algo muy importante, sino que, bueno, mi madre durante un tiempo tenía a su marido que estaba en la guerra y ya tenía 2 hijos y entonces tuvo una aventura amorosa, empezó una aventura amorosa con un hombre que después fue mi padre. Bien, todo esto evidentemente no lo sabíamos nosotros. Yo siempre había asumido, porque no iba a creerlo, ¿no? Pues que mis padres se habían conocido después y que, en fin, nosotros no supimos nada de la existencia de este hermanastro hasta el 2002. Lo que me parece evidente de la historia, y por eso creo que necesitaba una novela para realmente poder desplegar todo este abanico emocional y esta historia, es que respecto a los 2 hijos que mi madre tenía entonces, Martin y Jim, mi hermanastro y mi hermanastra, pues la aparición de David, el hermano real y su hermanastro, fue también un acontecimiento doloroso porque digamos que quedaron como apartados. Mi hermana a una institución fue apartada en esa época y mi hermanastro, pues a él lo enviaron a vivir con una abuela realmente muy estricta y tuvo una infancia muy estricta y bastante infeliz. Entonces, esta aventura que tuvo lugar en 1942 con mi madre y mi madre se quedó embarazada, dio a luz y pusieron un anuncio en el periódico local que decía: se busca un hogar
para un bebé de 6 meses, cesión total. Y mi madre fue con su hermana a una estación de tren a las afueras de Londres y entregó el bebé a la pareja que respondió a ese anuncio en ese periódico local. Así que, en cierto modo, esto es una historia de guerra y no solo una historia personal, sino que es la intersección de la Segunda Guerra Mundial en la vida privada, en vidas privadas. Y eso es lo que más me interesa, eso es lo clave, ¿no? Cómo esos acontecimientos en mayúsculas tienen la capacidad de penetrar, de entrar en nuestras vidas personales al nivel más íntimo. Y como no solo es una cuestión de soldados y de la gente que se queda atrás, ah, y que se preocupan por los soldados, sino también los niños, las niñas, los hijos tienen unas vidas conformadas o rotas directamente por esos acontecimientos. Así que para mí fue importante aunar estas dos líneas, es decir, un acontecimiento en mayúsculas, la Segunda Guerra Mundial, y algunas de estas consecuencias. Y recibí muchas cartas y estoy convencido por las cartas que recibí que muchos bebés pues nacieron de manera secreta en circunstancias extrañas y pues otras partes de la familia descubrió su existencia tiempo después, ¿no? Y con todo el caos que eso genera, y eso también es el trauma que genera una guerra, ¿no? En nuestro país, en Inglaterra y en Europa hay centenares de miles de niños, por no decir millones, que ahora están empezando igual una nueva vida, ¿no? Por la guerra. Y el- sus vidas se han visto absolutamente alteradas por la guerra en Ucrania. La guerra es una máquina brutal para entrar también en muchas vidas privadas. Y espero con eso por responder a tu pregunta, ¿no? De por qué también he escogido la novela, porque quería entrar en los sentimientos, en las emociones. Si unas memorias son estrictamente memorias, eso igual no te lo puedes permitir. La novela, y se dice a menudo, pero la novela es una de las maquinarias más bellas que hemos inventado para investigar la vida privada y la relación de la vida privada para con la sociedad en el sentido más amplio. Perdón, y la reflexión que supone escribir una novela de este tipo, pues cuando uno tiene 75 años. Is that the question? Yes, I think speaking to Sí. many of my writer friends who are Hablando con muchos amigos escritores contemporáneos que también tienen esta edad, 70, 70 y algo, yo creo que uno llega a un punto, a un momento de la vida en el que reflexionas y contemplas, digamos, todo el curso de tu vida y sobre todo durante el confinamiento, creo que muchos de nosotros, personas ya mayores, nos encontramos en ese aislamiento forzado y mirando hacia atrás, de nuevo a nuestra infancia, a nuestra adolescencia, la transición interesante a la vida adulta y preguntándonos o preguntándome, en mi caso, preguntas que son importantes y que están en esta novela. Por ejemplo, ¿hasta qué punto tenemos opciones o hemos decidido cosas en la vida
en la vida que hemos vivido? ¿O la vida acaso no es una sucesión de reacciones a distintos episodios y situaciones? Hay, pues no sé, gente que ha ido a la universidad y ahí ha encontrado a quién iba a ser su marido o su esposa, ¿no? ¿Y por qué has escogido esa universidad? Pues igual por motivos realmente simplemente que tienen que ver con el azar. Y ese azar es fascinante. Y está ahí desde el principio de nuestra vida, ¿no? Y creo que vale la pena reflexionar sobre el hecho de que tus padres hubieran hecho el amor 5 segundos más tarde, pues tú no serías tú, tú no existirías. ¿No? Otro esperma habría llegado a ese óvulo y serías pues tu hermano o tu hermana, es decir, en fin, otra persona dentro de la familia, pero tú como tal no existirías, ¿no? Tú no escoges tus genes, no escoges a tus padres, todo eso está completamente fuera de tu control y ni uno realmente acaba escogiendo ni sus amigos, ni lo que sucede en la sociedad en la que uno crece. Y precisamente por eso creé el personaje de Elisa, esa alemana, esa joven alemana que un día, cuando pues el bebé tiene 7 meses, pues simplemente deja una nota y desaparece. Toma una opción, una decisión implacable sobre su vida. Muy pocos de nosotros nos encontramos nunca en la posición para hacer algo así. Y igual nos parece condenable y de hecho condenamos en ese sentido más a las mujeres que a los hombres. Eso es algo que yo también quería explorar, ese doble rasero, ese doble estándar, ¿no? Pero en el fondo de nuestro corazón yo creo que admiramos a alguien que tome unas decisiones así. Es decir, hay algo espléndido cuando alguien dice, no, no, es que yo quiero esto y esto es lo que voy a hacer. La mayoría de nosotros, pues consideramos que esto puede ser muy cruel, sobre todo con un bebé de 7 meses, y nos limitaría, ¿no? Porque pensamos que tenemos obligaciones y responsabilidades, pero también tenemos cobardía. La mayoría de nosotros no somos suficientemente valientes para hacer algo así, ¿no? Así que Elisa nace de esa reflexión respecto al papel de las decisiones y del azar en nuestra vida, en nuestra existencia y cómo acabamos donde acabamos, por qué estamos donde estamos, que es realmente un circuito o una carrera de azares. Gracias. Traslado ahora una pregunta de Vicente Gutiérrez, de Milenio, que quiere saber de los hechos históricos en la novela. ¿Existe una lección especial que influya o que sacuda particularmente al protagonista? Well, that's a very interesting question. Es una pregunta muy interesante. La verdad es que solo al escribir esta novela me di cuenta de hasta qué punto todo esto era importante para mí y cómo no es que arrojara una sombra en mi vida, sino luz en mi vida. Y hay un acontecimiento internacional, un episodio del que no entendí nada cuando se estaba produciendo y me refiero a un acontecimiento muy importante en Gran Bretaña, Francia, Israel y Egipto, pero igual no tan importante para el resto del mundo, pero que marcó el final del engaño británico de grandeza y poder y el sueño del imperio, la resaca del imperio finalmente finalizó. Estoy hablando evidentemente de la crisis de Suez. Y cuando escribía la novela, pues bueno, yo tenía 8 años. En un momento dado, el autobús que me llevaba a casa, pues pasó la parada y me llevó a una base del ejército donde estaba mi padre y entendí más tarde que el coronel Nasser había nacionalizado el canal de Suez y que había una ansiedad entre las autoridades británicas de que las familias británicas en el norte de África, yo estaba viviendo en Libia, pues que las familias civiles
niños y demás estaban en peligro por el nacionalismo egipcio que estaba surgiendo y que podía afectar a Libia. Y alguien lejos, en Londres, decidió que toda la familia de los militares, niños, niñas, esposas, pues tenían que ir a un campo militar bajo su protección. Y cuando esto sucedió, mi madre, por casualidad, en realidad estaba en Inglaterra, mi padre estaba demasiado ocupado como soldado defendiendo la base, el campo militar, y durante 10 días yo estuve ahí con mis amigos de clase, mis compañeros de clase, y pasamos lo que yo diría los momentos más mágicos de mi infancia. Me lo pasaba bomba, estaba ahí yo feliz, libre, eh, pues hablaba con otros soldados, veía armas que me parecían increíbles, estaban al lado de máquinas de muerte con tanques y subíamos, escalábamos por los tanques, jugábamos a ser sargentos y oficiales y los de verdad pues nos paseaban con motos superpotentes y me dio eso, me permitió, digamos, saborear la libertad de una manera que nunca me abandonó. Era el principio de mi carrera como escalador. Nunca me sentí tan libre y tan feliz como en esa época, por ejemplo, escalando. Y yo creo que eso conformó mi carácter y esa decisión de no querer nunca un empleo formal, como decía antes. Y la crisis de Suez fue un elemento muy poderoso que creo que me empujó a ser escritor, porque solo me podía imaginar libre como escritor. Y hasta hoy me siento muy privilegiado de haber podido gozar de 53 años como escritor y sigo teniendo esa sensación de que es la vida más libre que podía haber tenido, que podía haber vivido. Muchas gracias. El siguiente turno es para Teresa Garza, del norte de Monterrey. Hi. My question is, what is the role Yo of tengo una pregunta que es, ¿cuál es el papel de la ficción y también de la no ficción según su perspectiva? Bueno, yo solía decir que no me gusta nada esto, decir para qué sirve una novela, ¿no? Pero como apuntaba antes, hemos desarrollado una forma literaria que realmente nos ayuda, nos enseña a entender lo que es ser otra persona. Y hay experimentación en psicología cognitiva que ha explorado, pues la gente que ha leído muchas novelas tienen como un juicio más fino respecto a otras personas, pero aquí topamos con ciencias y las ciencias y las ciencias sociales en general, porque, bueno, hay otras personas es decir, las personas que de manera natural se interesan por otras personas leen más novelas, es decir, ¿es una correlación o es una causa? En este sentido, igual tenemos que ser un poco escépticos, pero las novelas tienen realmente tentáculos muy largos y llegar o permitirnos entrar, penetrar en las mentes de otras personas es realmente un gran regalo. Y no creo que esto lo dé una serie de televisión y yo mismo soy bastante adicto a las series televisivas, pero creo que esto no lo ofrece, no lo brinda el teatro. La novela, ni siquiera en la poesía, creo que la novela realmente es la mejor manera de ilustrar el flujo de conciencia, el, ese probar qué es o cómo es ser otra persona o hasta qué punto nos parecemos también.
en ocasiones entre nosotros. Y esa relación también entre el ser propio, uno mismo, y esos acontecimientos globales de los que hablaba, ¿no? Ese mundo social en el que vive Roland Baines. Y la tensión que a veces une o repele a un individuo para con su sociedad, su entorno, cómo la sociedad nos conforma, nos define, nos modela. Yo creo que ahondar en todo eso, pues es un gran regalo que nos ofrece la novela. Evidentemente estoy hablando de la mejor cara de la novela, porque también hay muchas novelas que igual pues lees 200 páginas y te das cuenta que eso no va contigo y acabas abandonando ese libro, ¿no? Pero me refiero a cuando una novela realmente pues encaja contigo y cuando te acompaña en tu camino, en tu andadura. Adelante, Winston. Hola, buenas tardes. Gracias, señor McEwan, por esta entrevista. Al hilo de lo que está comentando, quiero hablar que nos hable, por favor, un poco del deseo. El deseo y la obsesión son elementos clave en su obra, en su narrativa en general. De hecho, en esta novela, ese evento sirve como detonante para el futuro de Roland, como ocurrió, por ejemplo, con Cecil B., que también ocurre en el año 1962. Es decir, hasta qué punto ese deseo o ese evento, en este caso de la adolescencia, la juventud, determina el futuro del individuo. Y por otro lado, también conectado a esto sería, ¿qué opina de la tendencia actual de juzgar los hechos del pasado con la situación del presente, con los ojos de hoy, ¿no? Que es lo que pasaría en este caso de Roland y la profesora? Gracias. Well, I just want to be clear when A ver, quisiera ser claro. Cuando hablas de deseo, ¿estás hablando de deseo erótico o estás hablando simplemente del apetito por la vida en general? Bueno, en este caso hablo del deseo erótico, del deseo pasional. Pero luego viene, es verdad, perdón, que usted ha comentado que muchas veces tenemos un deseo de tener una vida ya profesional y nos equivocamos, o algunos se equivocan. Pero me quiero centrar en la parte del deseo, pasión, obsesión, amor, digamos. staying with erotic, because that's Bueno, always very pues me quedo con la parte erótica para empezar, porque siempre me parece muy interesante. Hace 2 o 3 años escuchaba un programa de radio y un joven novelista, un joven escritor, dijo: ya no me atrevo a escribir del deseo masculino. Y me sentí horrorizado con esa declaración, porque pensé, vaya, ¿y cómo lo haces? Porque es un tema importante, ¿no? Y la mitad del mundo es masculino, ¿no? Es hombre, es la mitad hombres, la mitad mujeres, más o menos. Y bueno, como el deseo de la mujer también es un deseo, pues es un tema, quiero decir, pues el deseo del hombre también es un tema de por sí. Yo soy escéptico respecto a aquellos que intentan frenar los límites de la imaginación de otras personas. Yo creo que se está desdibujando, está desapareciendo la libertad de expresión en muchos estados autocráticos. Parece que hay como menos libertad. Yo creo que estamos en una gran recesión de la libertad de expresión y es doloroso ver esto en en universidades, en los campus, en el debate público, en los que vivimos todavía, en los que podemos considerar sociedades relativamente libres, pues también tenemos cortada en parte nuestra imaginación, porque claro, no queremos molestar a los demás. Y eso también va vinculado pues con lo que vemos en Estados Unidos, pero también en otros países que hay jóvenes que no quieren leer, jóvenes y mayores que no quieren leer ciertos libros para que no sentir incomodidad. Bueno, si no quieres leer, pues no leas, pero no
vidas a otros hacerlo, ¿no? Hemos visto cómo se han retirado libros de las bibliotecas de las escuelas y la verdad, yo espero que el péndulo empiece a cambiar, ¿no? Y a girar hacia el otro lado y que encontremos ya un punto de normalidad y de decencia al respecto, porque no puedes frenar la imaginación o controlar la imaginación de otras personas. Yo creo que tendríamos que tener una sociedad libre y abierta, y si encuentras un libro, eh, bueno, tú puedes, no sé, opinar en contra, pero no puedes limitarlo, ¿no? Después, respecto a los límites del deseo, bueno, siempre me ha parecido básico, ¿no? Porque puede ser muy disruptivo. Puede, por ejemplo, ser muy disruptivo para la vida familiar. Y fue un tema central en la literatura del siglo XIX. Podemos pensar en Madame Bovary o Ana Karenina, por ejemplo, mujeres que estuvieron sometidas a grandes limitaciones dentro de su patriarcado y que rompieron, porque no podían evitarlo en cierto modo, y que después fueron castigadas, en muchos casos pues hasta la muerte, empujadas al suicidio o hasta pues la enfermedad y el aislamiento en el caso de Madame Bovary. Entonces, uno de los grandes maestros del deseo en nuestra literatura moderna es Philip Roth, y yo le veía cuando vivía en Londres. eh, es un personaje mundial, evidentemente. Yo recuerdo que yo estaba escribiendo unas de mis primeras historias y una vez me dijo, siempre tienes que escribir como si tus padres estuvieran muertos. Es decir, no te preocupes por molestar o incomodar a tus padres. Y claro, él pues escribió lo que escribió y él no solo se sometió a su estado de shock, sino que también la comunidad judía y el establishment literario estuvo en shock muchas veces. Y yo seguí su consejo. Mis primeros 2 libros de relatos cortos fueron escritos como si mis padres estuvieran muertos y no tuvieran que leerlos nunca. Y mis padres se encontraron en una situación realmente terrible, muy incómoda, porque mi padre, sobre todo mi padre, pues venía de un entorno muy estricto, nunca se hablaba de sexo, la familia, pues poco retrógrada, que las cosas no se dicen, no se hablan abiertamente. Pero por otro lado, él dejó la escuela a los 14 y entonces pues estaba muy orgulloso de mí cuando dejé la escuela pasados los 16 y todavía más orgulloso cuando al final pues fui a la universidad y orgulloso cuando me titulé y después me convertí en un escritor eh, bueno, del que se hablaba en términos bastante elogiosos en los periódicos y por tanto estaba como horrorizado por un lado y al mismo tiempo lleno de orgullo, ¿no? Estaba ahí en una situación como muy ambivalente. Tuvo que decidir, así que al final optó por sentirse orgulloso. No hablamos mucho de ello, pero ante mi sorpresa estaba tan orgulloso que compró 30 copias de mi novela y la distribuyó entre compañeros de su ejército, del ejército británico y que yo creo que esas personas pues no estaban como muy a favor eh, de este tipo de libros. Pero me invitó a comer con compañeros y recuerdo las sonrisas congeladas de esos oficiales militares cuando me dieron la mano. Recuerdo que hablaba de esto con Martin Amis, desgraciadamente ya fallecido, y, y recuerdo que yo discrepaba con él al respecto porque en nuestro debate, porque yo creo que lo que faltaba en el pasado, especialmente cuando hablamos de hombres que escriben sobre relaciones sexuales, contactos sexuales, es abordar de manera
consciente y objetiva en la naturaleza. No hablando de conquistas y dominación, sino hablando de mutualidad. Yo creo que la culminación del deseo es el momento sensorial más potente de nuestra vida adulta. Y por tanto, ignorarlo, evitar que otros escriban sobre ello, no hablar de ello, no ponerlo sobre el papel, para mí es una locura. ¿Y qué opina de juzgar los hechos del pasado con los ojos del presente o una mirada retroactiva sobre situaciones en Oh, torno, yes. pues no Sorry. solamente históricos? Well, I think it's a useful exercise to Bueno, ask creo que es un ejercicio útil preguntarte cómo nos mirar al futuro y qué estamos haciendo hoy. Es decir, a ver, las personas pues a las que les gusta juzgar el pasado con los estándares de hoy, pues ¿qué pensará el futuro de nosotros y de lo que hacemos? ¿Y por qué nos condenarán? ¿De qué van a debatir? Y ahora estoy escribiendo una novela y estaba pensando que dentro de 200 años igual la gente nos mirará con absoluto disgusto, pensando, por ejemplo, que bebemos leche de otro adulto, ¿no? No sé, igual les parece algo tremendo, ¿no? No sé, que bebas leche del pecho de tu madre a los 6 meses, pues está muy bien, pero de una vaca, pues igual les parecerá una cosa curiosísima. Igual el futuro nos condenará por tardar tanto tiempo en tomarnos en serio el cambio climático. Y en ese sentido, pues nos condenarán por ello, ¿no? Al mismo tiempo, hemos visto un movimiento muy interesante de la parte de jóvenes británicos que están abriendo el debate sobre la riqueza, una riqueza derivada de la esclavitud. Y hace un par de años vivimos un momento extraordinario en la Torre de Bristol, donde una estatua, la estatua de un personaje local que había hecho su fortuna con las plantaciones de azúcar en el Caribe, pues bueno, la gente dijo, a ver, ¿y esta estatua qué hace aquí? ¿Por qué está dominando esta plaza? Y la tiraron al río, la derrocaron y la tiraron al río. Y es útil también recordar que esa estatua había sido objeto de debate para que fuera retirada durante 25 años. Es decir, que hubo una reflexión larga y tendida sobre un tema respecto al cual la autoridad no quería tomar parte, ¿no? Y ahora hay todo también un movimiento sobre si estas estatuas deberían estar en los museos. También hay este debate con el tema de la Confederación en Estados Unidos. Y podría dar muchos ejemplos en los que yo creo que hay algo decente, ¿no?, en ese impulso. Pero también, bueno, hay otros de gente que recaba firmas para que se dejen de estudiar los libros de David Hume, el gran filósofo, porque pues tuvo o hizo algunas reflexiones como a favor de la esclavitud, como tanta gente, o Shakespeare, igual tendríamos que recordarlo, en un momento de hambruna en Inglaterra, pues se especula que se quedó con no sé cuántas toneladas de grano y impedía a la gente pues tenerlas. Pero, a ver, tienes que saber que las cosas han sido como han sido y no puedes después decir, bueno, pues ya no quiero leer Shakespeare o no quiero leer a David Hume por eso, porque yo creo que acabamos como mezclar todo, ¿no? Hay grandes genios que pueden decir cosas a veces pues un tanto peculiares, por así decirlo. Y esto me lleva a lecciones de nuevo, porque uno de los debates que la gente que amamos libros tenemos constantemente es, me gusta o amo la poesía, pero odio el punto de vista del poeta. Bueno, hay que
aceptar la poesía que amas y, pues condenar, no sé si quieres, a quien lo haya escrito. La esposa de Roland, Elisa, hace algo bastante brutal, abandonar a su hijo, ah, cerrar la puerta incluso, o sea, no abrir la puerta incluso cuando llama a su puerta a la edad de 21 años. Roland escribe, lee la primera novela después de encontrarse en Berlín, le entrega el libro después de un debate o de un encuentro ah, bastante agrio, lee el libro y se da cuenta de que es una obra maestra. Y para el resto de su vida, esa mujer con la que estaba tan enfadado, pues se da cuenta que, bueno, él se convierte en uno de sus lectores más convencidos. Es decir, la vida es compleja, no hay nunca algo que sea blanco-negro. Qué bueno. Pero me encanta. Hola, buenas tardes. Antes ha comentado el señor McEwan cómo ha hablado de la importancia del flujo de la conciencia de la novela, la manera en que la mente conecta recuerdos, sensaciones, ideas, etcétera. ¿Cree que cualquier vida es interesante desde el punto de vista literario si ponemos el acento en ese flujo de conciencia y también en la originalidad de la prosa, como es su caso? Absolutely. Sin duda, sin lugar a dudas, todo depende de cómo lo abordes y también depende de la habilidad del escritor, de su perspectiva, de la compasión para proyectarse el mismo o ella misma. Uno de los grandes escritores que dijo una de las mejores cosas sobre la novela es Henry James. Y él, en un ensayo que se llama El arte de la ficción, especula y decía que se podía imaginar pues bajando unas escaleras en un edificio y llega a un piso, hay una puerta abierta y mira un poco a través de la puerta sin detenerse. Y cuando llega a la planta baja, él dice, ya podía situar una novela en ese apartamento y en esa vida, sin ni siquiera haber entrado, simplemente pues habiendo visto esa puerta de soslayo, ¿no? No sé, igual es un punto exagerado, pero sí, creo que para el novelista que escoge una persona concreta, una vida concreta, por común que sea, por mucho que sea pues una persona de a pie sin más, se puede convertir perfectamente en un microcosmos de lo que significa ser una persona en un momento dado, en, dentro de un contexto pues, de modernidad o de ciudad, en un entorno urbano, es decir, a partir del momento en que eres una persona tienes un contexto y el contexto también es interesante. Y sí, hay muchos novelistas que lo han intentado. Yo creo que uno de los más brillantes, heroicos desde mi punto de vista, una de las exploraciones más brillantes de un personaje está escrito por John Updike con su tetralogía. La tetralogía de Updike. Creo que es un desafío muy importante vivir el personaje de toda una vida y no estar limitado por el vocabulario, por la educación. Hablamos de alguien que comete muchos errores y sin embargo Updike consigue ese juego increíble de convertirlo en un personaje Rabbit que a mí me parece igual de fascinante que Hamlet. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Juan Carlos Talavera del periódico Excelsior y la formuló en su nombre.
Dice, Roland Baines refleja cómo los accidentes o hechos minúsculos pueden cambiar el curso de una vida sencilla o cotidiana. Su novela es una exploración que conecta la importancia de la historia con mayúsculas con cualquier vida cotidiana, incluso para quien desconoce u omite esa historia. Absolutely. I Sí, suppose I've been sin duda. interested in this for quite a long time. A mí me ha interesado esto For durante example, bastante tiempo. A my ver, novel por Atonement, ejemplo, in which mi a novela young girl Expiación, en la que una joven wrongly and mistakenly de manera errónea, equivocada, accuses a man of acusa a un hombre de violación, acusa al hombre equivocado the rest of her life y regretting it, pasa el resto de su vida lamentándolo. and becomes a novelist and writes many, Se many convierte drafts en novelista y escribe muchos reads borradores del mismo and finally acontecimiento y el lector acaba in which it leyendo distorts el último, la última versión en la que protect distorsiona el resultado para proteger al lector de ese final terrible y después pues descubre ese papel que ha jugado como si fuera Dios. And yes, 2 days ago, Y sí, hace 2 días recibí una carta someone who was at my boarding school, de alguien que estuvo en el internado, Roland attending, en el internado que yo describo, en el que está Roland Baines. Él estuvo en ese internado unos años antes que yo y me escribía, me decía, me contaba cómo él tuvo una discusión realmente muy intensa con el profesor de biología cuando tenía 16 años y estaba tan confundido y tan enfadado que abandonó la escuela. Y por eso no se quedó a, pues a estudiar los últimos 2 años, no pudo entrar en la universidad y el curso de su vida, como el curso de la vida de Roland Baines, cambió radicalmente. No es que quedara, digamos, no es que fuera una vida fracasada, la de Roland tampoco, pero pues al huir de esa profesora de piano para no casarse con ella, pues su vida adopta otro curso completamente distinto, ¿no? Y eso me fascina, ya no solo en las novelas, sino en la vida de la gente, ¿no? Cómo pues hay pequeños acontecimientos que de repente te empujan en otra dirección. Puedes tomar una decisión fatal cuando eres joven, por ejemplo, cuando alguien se casa y se da cuenta de que se ha casado con la persona equivocada. and it comes back to I suppose, the exercise of free Y will. supongo que al final todo esto tiene que ver con el libre albedrío, esa idea de que si somos nosotros los responsables de nuestra vida o si somos las víctimas del azar y de decisiones, pues, bueno, que van tomándose, ¿no? Y en el caso de Roland, como decía, pues él no acaba cursando estudios superiores, después se pasa 10 años un poco sin saber demasiado bien qué hacer y después intentando tener esa formación que no había cursado, ¿no? Buscando pues esa formación en clases de tarde-noche. Pero en realidad pues va pasando, va saltando de un tema a otro en su vida, pero también está como muy comprometido con la historia. Recordemos que él durante la Guerra Fría pasa de contrabando libros a través del Checkpoint Charlie. Tiene sus discusiones respecto a los derechos humanos con sus compañeros de izquierdas, sus colegas de izquierdas que quieren pues apuntar a los americanos como los malos y a los soviéticos como los héroes o los menos malos. Y la historia en este sentido desempeña o tiene una presencia constante en su vida. Es como un poco el estribillo de una canción que se va repitiendo, pero que también va cambiando y va pasando de mayor a menor y al revés.
Timothy Garden Ash ha escrito un libro sobre Europa y de manera muy interesante habla sobre las generaciones y cómo las generaciones están conformadas o definidas por lo que les toca, lo que les toca vivir, ¿no? Primera Guerra Mundial, una generación marcada, la Primera Guerra Mundial, después la generación del 39, Segunda Guerra Mundial, después mi generación, la generación del 68, que luchó contra el materialismo y la prosperidad de sus padres. Después llega la generación del 89, liberación en Europa, muy eurocéntrica, la liberación, la caída del muro de Berlín, la explosión de las democracias ya no solo en Europa, sino también en Sudamérica y en Sudáfrica, cuando la libertad de expresión se estaba realmente expandiendo y era un tema importante que preocupaba. Y después otra cosa eurocéntrica, y me disculpo, pero es así, la generación de 2022 que estará conformada por un sentido completamente distinto de lo que es Europa. Después de la guerra de Ucrania veremos a ver cómo esto termina y cómo se resuelve. Es decir, la historia, aunque no leas periódicos, aunque no sigas los acontecimientos públicos diarios, digamos que marca tu sentimiento de optimismo o de pesimismo. Es decir, tu optimismo o pesimismo viene definido por cómo te empujan o te impactan esos acontecimientos. Y hay elementos útiles sobre cómo la cultura, cómo marcha o cómo funciona, avanza la cultura respecto al futuro, pues sería, por ejemplo, pues que la gente se pregunte, ¿mis hijos y mis nietos van a tener una vida mejor que la mía? Y me entristece decir, lamento decir, que no puedo, desgraciadamente, dar una respuesta optimista. Creo que básicamente el tema del cambio climático será no solo un tema material brutal, sino metafísico también para todos nosotros. Si no puedes estar seguro sobre la naturaleza de tu futuro, creo que entonces tienes un sentido profundo de un universo moralmente alterado y transfigurado. Bueno, esa es una respuesta bastante larga respecto a la relación que tenemos o que mantenemos con la historia. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Óscar Garduño, de Letras Libres, que quiere formular. En los aspectos técnicos de lecciones ya ha mencionado que se trata de su novela más larga. ¿Es algo que se planteó así desde el inicio, cuando estructuró la historia, o fue a lo largo de la escritura que le fue exigiendo más y más páginas? Yeah, it's a good question. Bueno, es una buena pregunta, sí. Desde el principio, desde el inicio de esta rueda de prensa esta tarde, yo, bueno, decía al principio, ¿no?, que definí como los grandes acontecimientos de mi vida, empezando por el canal de Suez y terminando con la pandemia y el asalto al Capitolio en Washington. Y yo pensé, a ver, si voy a hacer una novela sobre cómo estos acontecimientos pues, inciden en una vida, pues claro, necesito toda una vida. Eso parecía un poco pues una perogrullada. Y debería decir que no escribí en la lista, pero de hecho en mi mente también tenía la Segunda Guerra Mundial como algo que incide y que tiene un impacto en muchos destinos. Por tanto, sí sabía que sería una novela larga, sabía que igual serían 150.000 palabras. Me di cuenta que necesitaba más espacio y más tiempo y al final pues son unas 170.000 palabras.
como apuntaba, he tenido el privilegio de vivir dentro de todo ello y creo que uno de los problemas a los que se enfrentan todos los escritores es que puedes pues, estar de acuerdo en dar una charla, por ejemplo, en otro país al cabo de un año y cuando ha pasado ese año, pues igual estás en plena novela y esa novela necesita una atención constante, diaria, y tienes que romper eso para ir a esa charla. Y sabes que cuando vuelves al cabo de una semana o simplemente 3 días más tarde, has perdido el punto en el que estabas. Tienes que volver a empezar para volver a situarte en ese punto mental. Lo que escribas será distinto de lo que habrías escrito si no te hubieras ido a dar esa charla, pero durante la escritura de lecciones tuve la suerte de estar durante semanas sabiendo que nadie me iba a interrumpir. Es decir, que yo estaba realmente enfrascado en ese despliegue de la estructura de estos acontecimientos con mayúsculas. Y la verdad es que no deseo otra pandemia, pero a mí no me importaría otro confinamiento, digámoslo así. Muchas gracias. Le traslado también la siguiente pregunta de Hugo Alfredo Hinojosa del Universal, que es una pregunta doble. Partiendo de su experiencia en el campo de protección en la guerra en los años 50, ¿qué rol jugó la guerra en su visión crítica del mundo? Y ahora en la actualidad, ¿qué rol juega la tecnología en su trabajo literario? Gracias. Again, that's interesting. Well, like Roland, También una pregunta muy interesante. Bueno, yo nací en 1948 como Roland and my father was a soldier. y mi padre era un soldado. He had joined the army Él in the early 1930s. se había alistado en el ejército en los años 30 por problemas de desempleo en Glasgow y pues llegó a oficial del ejército, fue escalando y cuando estuvo en el norte de África, donde estuvo destacado, sus amigos eran todos como muy parecidos a él. Habían entrado en el ejército en el rango más bajo, todos eran gente de clase trabajadora que llegaron a oficiales. Habían otros oficiales que venían pues, de familias de clase media, pero que no estaban en ese círculo social. Es decir, mi padre trabajaba con ellos, pero no tenían esa relación. Los amigos es decir, mis amigos eran todos los hijos de los amigos de mi padre. Y la Segunda Guerra Mundial estaba en todas partes a nuestro alrededor. De eso hablaban mis padres y sus amigos en torno a unas cervezas, las mismas armas estaban ahí y cuando estuve en el internado todos los profesores, hombres, prácticamente todos eran hombres, pues precisamente estaban como muy definidos, estructurados por esa Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando de los años 50, donde la disciplina en el aula era, vamos, algo clarísimo, es que era algo de cajón por la experiencia propia del ejército, de la guerra. Creo que eso era un resultado pues evidente, ¿no? Había una disciplina férrea en el aula. Y yo crecí a la sombra de esa guerra. Y ahora me sonroja recordar el hecho de que fuimos los hijos de padres que habían visto la muerte en una escala inimaginable, que habían visto el abismo y que después volvían a casa después de la guerra y durante los 50 y los 60, pues había un grado de gran prosperidad. Y después de todo lo que habían visto, querían simplemente una vida corriente. Querían un coche, una televisión y una lavadora. Y querían que la vida fuera normal, ordinaria, incluso un tanto
ordinaria, querían una vida corriente, educar a sus hijos en seguridad. Y para nosotros, al convertirnos en adolescentes, pues eso era muy aburrido. Tal vez habíamos olvidado las lecciones que ellos sí habían aprendido, así que nos dejamos crecer el pelo y pues entramos en la universidad descalzos y nuestros padres estaban desesperados e impacientes y creían pues que mostrábamos falta de entendimiento, de comprensión. Y luego cuando llegué a los 20, pues mi sentimiento de proporción también cambió de nuevo, ¿no? Y ahora, perdón, pero he olvidado la segunda parte de su pregunta, de tu pregunta. No sé si me la puedes recordar. Sí, preguntabas en la actualidad qué rol juega la tecnología en su trabajo literario. Well, I was an early Bien. adopter of. I mean, do you mean just for my A ver, writing machine? si te refieres con... a ver, ya no escribo con una máquina de escribir, si esa es la pregunta. Es decir, me pasé... yo recuerdo haber trabajado con un director de un director italiano de una película que nunca se hizo, al final, que nunca se filmó como tantas otras, pero recuerdo que vino a casa y estuvimos trabajando durante una semana en diversas ideas y recuerdo que yo vino con un teclado y lo conectó al televisor y así vi el primer procesador de 7K de memorias y se grababa todo en un pequeño disquete. Y, y al final le dije, oye, no, esto no te lo puedes llevar. Y él dijo, no, yo que no me lo tengo que llevar. Y dice, no, 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 o sea, ni en broma. Y estábamos allí, vamos, peleándonos por el cable y por el teclado. Creo que tuve mi primer procesador en el 84 y habían artículos en el periódico, decían que los procesadores pues iban a acabar con la literatura y que serían el fin de la civilización. Vamos, yo creo que fue fantástico, la verdad, verse uno liberado de, de la máquina de escribir y tener texto en suspensión, como si fuera un pensamiento, en una memoria. Me parecía y me sigue pareciendo lo más extraordinario. Yo, bueno, he escrito, he trabajado como autor, como escritor 40 años o 50 años, ¿no? Y tengo la mayor parte de mi vida está ahí, en mi ordenador. Pero al inicio de esta conferencia de prensa, cuando estaba a punto de conectarme y vi uno de los requisitos era que necesitaba un cable Ethernet, me aconsejaban, y unos auriculares con micrófono, que tenía que actualizar el Zoom y yo de repente sentí la rabia del hombre mayor, pensando, ay Dios mío, no entiendo nada. Pero bueno, después me han dicho, en fin, ya lo resolveremos, no pasa nada, superaremos ese escollo. Y aquí estamos. Lamento muchas cosas de Internet, debo decir, una de las cuales es que creo que ha acabado con la soledad. Yo creo que en los años 70, por ejemplo, pues si tenías que esperar el equipaje en un aeropuerto, pues simplemente esperabas el equipaje y estabas allí con tus ensoñaciones, ¿no? Ahora no, todo el mundo en todo momento está ahí pegado con la nariz, y estoy hablando también de mí, ¿eh? O sea, antes la gente como soñaba despierta, ¿no? Y ahora estamos con ese pequeño ordenador en nuestro bolsillo y bueno, tiene puntos a favor, pero hemos perdido parte del lujo. Creo que uno de los grandes lujos de la civilización es la soledad y hay que hacer una diferencia entre la soledad y sentirse solo. Es decir, estoy hablando de la soledad en el sentido positivo del término, estar ensimismado con tus propios pensamientos. Y
estos consejos que se dan, ¿no? De apaga el ordenador 1 o 2 horas al día. Tratar tu cerebro como un jardín en el que puedes pasear, como si dieras un paseo por el campo, como un recurso masivo y, y desconecta de las conversaciones de todos los demás, inclusive de tu propia conversación mental, porque si no, no sé, yo cuando escribo una novela, de repente tengo que saber algo y claro, también es verdad que descubro lo que tengo que saber en 45 segundos. Antes tenía que ir a una biblioteca, hace años, pues a una biblioteca, igual a una biblioteca especializada y pasar ahí 3 días. Pero en esos 3 días también descubrí muchas cosas que no buscaba. Es decir, había ese concepto de serendipia, ¿no? A mí me gusta mucho pasear y precisamente porque me permite abandonar también la tecnología, ¿no? A veces, pues, no sé, bajar de una montaña o subir o escalar una montaña puede ser peligroso o incluso, pues, a veces acabar de bajar la montaña de noche, cosa que en ocasiones también me ha pasado y entraña un peligro importante, pero son momentos en los que puedes estar en tu mente. Y he visto cómo se va desarrollando la inteligencia artificial con una mezcla de preocupación, fascinación, alarma, am, asombro. Vemos que está como... Yo creo que no lo podemos controlar, yo creo que está fuera de control y creo que además sabemos hacia dónde nos va llevando. Em, a ver, si montas a caballo y de repente te lanzas a galope, hay una cierta emoción, hay algo vibrante allí, pero como sociedad también deberíamos saber hacia dónde vamos y a quién beneficia. Yo soy muy escéptico del poder de las grandes compañías tecnológicas, el hecho de que no pagan impuestos, de que no sabes quién está ahí moviendo los hilos y al mismo tiempo me siento también absorbido y me interesa. Y por eso también escribí una novela, Machines Like Me, máquinas como yo, sobre un androide que no se puede distinguir de un humano y que interacciona como nosotros lo hacemos ahora con el GPT y que se enfrenta con ese problema de si hay conciencia o no. Y Alan Turing, que sentó las bases de las estructuras informáticas, él ya dijo, si no puedes decir o ver la diferencia entre un humano y una máquina, pues también puedes pensar que ahí hay una conciencia. Y creo que es un consejo bastante útil, si bien es un poco demasiado comportamentista para mi gusto. A ver, claro, todo esto es un poco filosofía, ¿no? Porque ¿cómo sabemos cuál es el grado de conciencia de las otras personas? Bueno, sabemos al menos que tienen el mismo hardware. Sabemos suficiente del cerebro como para saber que el córtex visual está configurado de una cierta manera y podríamos asumir de una manera razonable que, pues que en principio todos procedemos eh, de manera evolutiva pues de los mismos ancestros. Pero yo creo que vamos a volver a ese consejo de Alan Turing, porque somos criaturas sociales y cuando algo parece humano, cuesta mucho no tratarlo como humano y el mal uso de la AI, de la IA, de la inteligencia artificial, bueno, es peligroso porque hay muchas cosas que no podemos controlar, ¿no? Terrorismo, asesinatos, psicópatas o gente con ideas, con ideologías muy extrañas podrían convertirse en gente muy potente y poderosa en nuestra sociedad. Y eso es sumamente preocupante y muy disruptivo. Así que, a ver, somos muy listos,
Y lo que me fascina, como novelista, pensando en nosotros como seres humanos, es que tenemos esa naturaleza conjunta. Es decir, a ver, somos muy listos y al mismo tiempo increíblemente estúpidos. Y si hablamos del cambio climático, pues bueno, hace 25 o 30 años que estamos hablando del cambio climático. Si pensamos en las declaraciones ante un comité en 1978 en las que se decía que el CO2 en la atmósfera pues iba a provocar un calentamiento global porque una molécula de CO2 refleja la luz en el espectro electromagnético en el campo infrarrojo. Y esto pues no se conocía tanto en 1958, pero o el 59, o cuando Darwin y el origen de las especies pues fue analizado, reanalizado. Pero yo creo que con el cambio climático estamos de nuevo galopando en un caballo desbocado. Em, y, y eso va creciendo mientras hacemos nuestra vida cotidiana, ¿no? Y ahí realmente tenemos una pregunta abierta. Nuestro primer ministro acaba de despedir en el Reino Unido. Acaba de desmantelar un centro de exploración en el norte con investigadores y me parece increíble, increíble. Estamos inventando máquinas que van a sustituir nuestra propia energía, nuestro propio poder, nuestros músculos incluso. Y no sé, conseguimos transformar el carbón en máquina de vapor y ese momento transformó completamente nuestras sociedades y nuestros destinos. Nos hizo mejores de lo que hubiéramos sido si hubiéramos dependido de la subsistencia agrícola, pero esto supuso el inicio de un calentamiento que ahora pues está volviendo contra nosotros. Muchísimas gracias. El siguiente turno es para Andrés Gómez, de La Tercera, de Chile. Gracias, Mr. McEwan. Quería preguntarle, aprovechar de hacerle dos preguntas, ojalá tengamos tiempo para que pueda responderla. Una, retomando lo que usted recién decía respecto del entorno en el cual estamos viviendo, bueno, particularmente no parece muy optimista la perspectiva. Quería preguntarle cuál es su perspectiva respecto del futuro de la ficción, del futuro de la ficción literaria en el contexto que estamos viviendo, que parece, como decía, políticamente parece no muy optimista. No sé si también es poco optimista o relativiza un poco el optimismo respecto de la ficción literaria. Esa es una. Y la segunda es, mencionó en el curso de esta conferencia a Martin Amis. Me gustaría preguntarle, su amigo y compañero de generación, me gustaría preguntarle hoy, ya con 75 años, cómo mira, cómo considera hoy a su generación, que parece que ha sido una de las últimas grandes generaciones de novelistas británicos. Okay, well, Bien, the question is the novel dead la or pregunta de un poco, pues, ¿cuál es el futuro de la ficción, ¿no? O si la novela está muerta, por decirlo de otro modo, ¿no? Siempre se ha formulado esta pregunta. Y yo creo que los intelectuales tendemos a ser un tanto pesimistas en general. Sí, pero si la novela literaria hubiera tenido que morir, yo creo que ya habría muerto hace años, porque hay tantos otros atractivos. O sea, yo me siento y miro The Office, ¿no? La Oficina o Succession o, en fin, tantas otras series fascinantes
Y yo pienso, ¿ha llegado el final de la novela? Porque es tan atractivo, ¿verdad? 20, 30, 40 capítulos. ¿Cómo puedes resistirte a eso? Voy a festivales literarios y igual es un miércoles a las 10 de la mañana y está lloviendo y hace frío y estoy ahí con centenares o miles de personas. Hay una pasión por una... em, es- estoy ahí con personas apasionadas y creo que no se va a terminar. Y vuelvo a lo que decía al principio, creo que todavía no hemos encontrado una forma superior de investigación de la situación del entorno humano más allá de la novela. Yo, a ver, podría imaginar, por ejemplo, a veces yo leo sobre juegos, ¿no? Los juegos informáticos. Y bueno, yo no juego a ningún juego informático, a mí me parecen tremendamente infantiles. Esto de ir disparando y matando a gente en la pantalla, ¿no? Y no sé, como, en fin, estos programas conocidos. Pero yo pensaba, bueno, ¿y si hubieran realmente juegos informáticos que investigaran dilemas morales, como lo hacía la novela del siglo XIX o intentamos hacerlo ahora, ¿no? Que realmente investigara nuestras vidas en lugar de simplemente dedicarte a como el Grand Theft, pues no sé, lo que me parece a priori una estupidez increíble, ¿no? De esto de estar allí disparando a todo lo que se mueve. No sé, a mí me parece que es algo para gente, para niños de 9 años, pero no, es algo que muchos adultos también se lo toman muy en serio. Eso es también una gran competencia, sobre todo si, si hubiera un multiple choice. eh, Recuerdo en el Financial Times se hablaba de un juego, en una ocasión, de un juego electrónico, un juego informático que no era de multiple choice, es decir, de respuestas múltiples, y que jugabas con 100.000 planetas y tenías que visitarlos todos y tenías que pues ver y conocer la situación en esos planetas. Bueno, ahí de repente mi atención se vio activada, vamos, inmediatamente, pero yo creo, ¿por qué no tenemos cosas pues que nos dé alegría y que nos permita también profundizar? No sé, Kafka, por ejemplo, tenía tanta oscuridad y sin embargo también podías experimentar la alegría y el gozo de lo extraño de su imaginación. Creo que en términos críticos no se habla lo suficiente del concepto de placer. Por ejemplo, yo nunca he leído un monográfico sobre el placer, el concepto de placer en la universidad o en otro entorno. No era como un tema, ¿no? Un amigo mío que estudió economía me dijo, yo estudié economía durante 4 años, 4 años y nadie habló nunca de beneficio, del concepto beneficio. Y yo pensaba, bueno, pues a mí me pasó lo mismo, pero con el concepto de placer. Es decir, mm, no sé, a ver, la mayoría de la gente no lee novelas literarias. Es decir, la novela literaria siempre ha sido como un nicho, pero sigue siendo profundamente importante. Y si hablamos de mi generación, recuerdo hace un par de años, eh, bueno, no, cuando Martin Amis falleció, estaba am, hablando con otros compañeros de mi generación, con James Fenton, el mayor poeta, a mi juicio, en lengua inglesa, y llegamos a una pausa en nuestra conversación y James dijo, y es muy conocido por su humor, dice, bueno, ¿y quién será el próximo? Esta conversación, pues, bueno, tuvo lugar hace unos meses, claro, y la verdad es que, bueno, nos produjo
un escalofrío, he perdido a Martín, he perdido a otros amigos escritores, estamos desapareciendo y cada vez que uno fallece, pues me da la sensación que una parte de mi vida se va con él. Es un cierre y además se añade también una parte de soledad. Cuando miro la lista de premios literarios, veo que mucha gente de nuestra generación no está y que se va a voces que igual no han sido tan escuchadas, también por suerte a mujeres. Y pienso, ¿y cómo me siento al respecto? Bueno, pues siento que tuvimos nuestra época, una gran época en los años 70. Nadie se daba cuenta de que todos los jefes, directores, responsables de las editoriales, empresas, novelistas, eran hombres. Esa época, era esa época, nadie lo cuestionaba. Y nunca hubiera tenido que ser así, claro. Pero vamos, no nos podemos quejar. Estamos desvaneciendo o bien porque fallecemos o simplemente porque vamos pues dejando espacio a otros y está bien, tenemos que escuchar otras voces, está bien. Yo he tenido mi tiempo, mi época, mi voz ha sido escuchada y nuestra generación tiene que ser escuchada. Tenemos que tener otra narrativa, otras voces, otros contextos, otras voces. Muchas gracias. Me temo que se nos ha agotado ya el tiempo. Sé que nos quedaríamos todos aquí hasta la hora de la cena española, no la inglesa, pero me temo que ya tenemos que irnos y dar las gracias a Mr. McEwan. I think it's always dinner time in Spain, it seemed to me. Y creo que siempre es la hora de la cena en España. La comida es tan rica que siempre es la hora de cenar. Ha sido un placer. Ha sido un placer. Gracias por estas preguntas de excelente calidad, realmente preguntas excelentes. Gracias por vuestro tiempo y espero que mis respuestas no hayan sido demasiado aburridas. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias y de verdad que esperamos la próxima novela con muchas ganas, pero ahora tenemos estas lecciones que vamos a disfrutar